Hay un refrán criollo que en Venezuela decimos: cuando uno es picado de culebra, cuando ve un bejuco brinca. Por eso decimos hoy: hay que hacer o pensar como Santo Tomás, ver para creer. Los venezolanos queremos presidente, no por uno, ni por los diputados que estamos aquí, o por todos los diputados de la Mesa de la Unidad, sino por el país, por Venezuela, que sus palabras sean ciertas, que por lo menos en el área del diálogo para resolver los problemas del país, en este año 12 de gobierno, porque usted va a tener, cuando termine su gestión gubernamental, 14 años de gobierno, casi 3 periodos de la Cuarta República, con más de 999 mil millones de dólares que ha recibido para poder haber convertido este país tal vez en uno de los más sólidos en América Latina. Brasil, por ejemplo, fue recibido por Lula como la 10ª economía del mundo y hoy es la 7ª economía, 8ª economía del mundo. Un país en franco desarrollo, al que nosotros le vendíamos en ese entonces, y a uno le da vergüenza decir eso, porque combatimos aquellos gobiernos de la Cuarta República, le vendía más de 5.000 millones de dólares. Hoy es al revés, porque hoy nosotros todo lo que consumimos lo traemos de Brasil, otros de Nicaragua, el ganado, a costa de que nuestros productores están pasando realmente calamidades. Y así ocurre con los distintos centros de producción del país. Por eso deseamos que sus palabras sean ciertas, que no formen parte más, que no sean más de esos discursos que usted acostumbra a decir, para luego entonces arremete con toda fuerza con quien haga algunos señalamientos. Hemos recibido ese mensaje de manera positiva, pero también reclamamos y hubiésemos querido que nos dijera qué ha pasado con los grandes temas del país que no han sido resueltos y que usted no quiere asumir. Es verdad que no es el único responsable del tema de la inseguridad, pero usted tiene la principal responsabilidad porque es usted quien maneja todo el poder del Estado venezolano, con un Tribunal Supremo que lo obedece, con una fiscal que solo persigue a quien piensa distinto a usted, con todas las instancias de poder. Y ha apartado de las instancias de la coordinación de gobierno en la política de concurrencias, tal como lo establece la ley del Consejo Federal de Gobierno, a los gobernadores y alcaldes, para que formen parte de esa solución. Por eso entonces, si su palabra es cierta, convoque a los gobernadores de Estado y mande a revisar de inmediato un presupuesto que se hizo con $1 a 40 por barril y el dólar estuvo a un promedio de 90. De tal manera que no es injusto que esos gobernadores y alcaldes estén trabajando prácticamente, como también se dice en el argot criollo, con las uñas, con miserias que se les llegan, que no son dineros que son de usted, porque usted tiene que entender que el presupuesto nacional es de la nación y de los venezolanos, y que usted, siendo el principal cuentadante de la nación, está obligado a coordinar un esfuerzo compartido con las distintas instancias del poder en Venezuela. Usted tiene que hacer buena su palabra para que en los próximos días convoque a los gobernadores y alcaldes y a todos los sectores de la sociedad para que resolvamos el problema de la crisis de salud. Los hospitales de Venezuela están pasando por la peor calamidad de su vida en estos momentos. No se encuentra ni siquiera mercurio cromo o una cromita. Son los pobres, los de abajo, los que están pasando por esa pecaminosa realidad de llegar allí y no poder ser atendido porque no hay atención de salud. Y de ese tema usted no profundizó en el debate ayer, presidente. Usted ha dicho que los principios no se negocian. Eso lo compartimos, porque en el 2007, cuando usted le propuso a Venezuela cambiar esta constitución, salimos a la sociedad a colocarnos del lado del pueblo, al lado de la gente, a defenderla, y ha insistido. Si su palabra es cierta, convoque ya y mande a instalar una comisión especial entre el Parlamento y el gobierno para que discutamos todos y cada uno de los artículos que están siendo violados. El derecho a la disidencia y el pensamiento no se pueden negociar. El artículo 200 de la Constitución dice que todos los diputados solo obedecemos a nuestros principios, a los municipios y a los estados, y usted mandó a aprobar una ley en la Asamblea Nacional para que quien piense distinto sea enjuiciado, sea sancionado y sea inhabilitado.
usted tiene que revisar todos esos artículos de la ley del poder popular, de esas leyes de las que vamos a hablar en los próximos días, donde se habla que esas leyes ahora establecen una competencia distinta a la que tiene el poder, porque solo usted, según esa ley, podrá determinar una nueva geometría del poder, podrá designar nuevos espacios territoriales y va a transferirle la competencia que hoy son de los estados y los municipios al llamado poder popular, que tal como usted lo concibe no es sino la militancia del PSUV organizada en asamblea. Usted tiene que devolverle a las juntas parroquiales su derecho, porque a ellos se les confiscó. Por eso los principios no se negocian, ni la Constitución se negocia. De tal manera que, tomando como buena su palabra de sentarse a dialogar, lo primero que tenemos que hacer es que se respete la Constitución, que todas esas leyes que son ilegales, ilegítimas, que no tienen la facultad constitucional, deben ser revisadas de inmediata, y reitero la propuesta de convocar a sectores universitarios, trabajadores organizados, a todo el país a revisar y a poner en orden la Constitución tal y como está. Y finalmente, ponga en libertad a aquellos venezolanos que hoy disienten de usted, porque en una democracia, como dijimos en la OEA, como hoy la Mesa de la Unidad tiene el reconocimiento internacional de la OEA, la democracia no es solo ser electos con voto, sino gobernar conforme a lo que dice la Carta Democrática de la OEA, que los gobiernos no pueden salirse de esas normas. Hasta el próximo domingo en el Oído al Tambor, y seguiremos en las calles y en la Asamblea Nacional y en toda Venezuela defendiendo el único proyecto al que nos debemos, que es esta Constitución.